La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todos. Soy Jaime Beltrán, coordinador de proyectos de la Fundación Gabo. Y en el día de hoy quiero agradecerles su presencia en el seminario web Cuidados básicos para la salud mental de periodistas en la cobertura de una crisis. En esta ocasión tenemos como invitada Yaira Guzmán, médica cirujana y especialista en psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en investigación médica aplicada a la Universidad de Navarra. Actualmente directora del Grupo de Investigación de Psiquiatría en Salud Mental de la Universidad de La Sabana y coadministradora de la beca Rosalind Carter para Periodismo en Salud Mental. Durante este seminario web, Yaira nos orientará sobre cómo sobrellevar la cobertura de situaciones de crisis que suponen estrés e incertidumbre constante. Esta actividad se realiza en el marco de la beca Rosalind Carter para Periodismo en Salud Mental, cuya convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de junio de 2020. La beca es convocada por el Carter Center de Atlanta y la Universidad de La Sabana en asocio con la Fundación Gabo. En 2020 se otorgarán 2 becas de $7,000 cada una para periodistas latinoamericanos que investiguen y produzcan reportajes que revelen el estado de la salud mental en la región. La dinámica de esta charla web será la siguiente. En un rato comenzaremos a escuchar a Yaira, quien hará una presentación de aproximadamente 30 minutos. Luego abriremos una sesión de preguntas y ustedes podrán enviar sus inquietudes utilizando la caja preguntas que encontrarán en el panel de control. Recuerden que este seminario web está siendo grabado para luego colgarlo en la página de la Fundación. Además, durante la charla estaremos tuiteando desde nuestra cuenta de Twitter @FundaciónGabo. Una vez más, bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, demos la bienvenida a Yaira Guzmán. Hola Yaira, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Yaira. Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar esta invitación. Bueno, pues buenos días a todos los que nos están escuchando. La idea de hoy es hablar un poco sobre los cuidados básicos que todos tenemos que tener, encaminado pues básicamente a trabajo periodístico. Nosotros venimos trabajando con la beca Carter desde el 2013 y en el contacto que hemos tenido con los grupos de becarios, pues nos hemos dado cuenta que aparte de la cobertura y del aprendizaje, de la cobertura periodística, también se requiere tener ciertos cuidados con la salud mental, porque la cobertura de noticias normales o que tengan que ver con alteraciones mentales o simplemente porque las personas entrevistadas sean difíciles, pues implica ciertas complicaciones desde el punto de vista de cómo debo manejar y de los síntomas emocionales que esto me puede causar. Entonces es así como la charla la he planeado para que se básicos de la salud mental en periodistas en la cobertura en crisis. Permítanme les comparto la pantalla. Jaime, si me ayudas un poco. Sí, Yaira, en este momento estamos viendo tu cámara, tu pantalla. ¿Están viendo la pantalla? O sea, estás viendo la presentación, ¿sí? Estamos viendo cuidados básicos, la salud mental de periodistas en la cobertura de una crisis. Listo. Entonces ahí voy a seguir haciendo la presentación. Tú me dices, por favor, si en algún momento se detiene, ¿vale? Vale. Entonces, básicamente lo puse en la cobertura de una crisis porque en general, así como nos pasa a nosotros los médicos, digamos que el cubrimiento de una noticia muchas veces es una crisis y esa es la razón por la cual se convierte en noticia y para nosotros en lo personal también nos puede causar ciertas dificultades. ¿Por qué le llamo crisis? Porque es una cosa diferente, porque es un momento puntual en el cual todas las herramientas que nosotros tenemos de comunicación o personales, pues deben salir a lucirse. En ese momento uno está pensando en la productividad, en depender uno de alguien de acuerdo al resultado, en el ciclo vital también en el que uno se encuentra, o sea, no es lo mismo cuando está uno comenzando apenas o cuando uno ya lleva un tiempo de recorrido en la profesión que uno tiene, en este caso en el periodismo. Muchas veces está uno pensando en que si hace las cosas mal, si no lo hace bien, puede afectar el ego
que llaman mucho sobre la reducción de autoestima, o compararse con otras personas, con pares, con otras personas que están en las mismas condiciones y que en el caso de ustedes particularmente, pues coger la noticia de primer momento es algo importante. Muchas veces para esto, pues implica que uno tenga que dejar cosas normales de la vida cotidiana como la alimentación, el sueño, las actividades lúdicas, incluso la familia. Entonces todo esto es lo que finalmente puede terminar mellando un poco en lo que es la salud física y mental de las personas. ¿Cuáles son los factores que pueden generar dificultades? La mayoría de las veces, aunque esto es difícil en el trabajo periodístico, porque he aprendido que los horarios no funcionan como uno quisiera que funcione, o sea, todo el tiempo se funciona al día. Entonces, esa falta de organización de horarios, ese momento de tener que mirar cuál es la prioridad en cada momento o cada día, pues también nos pone un reto que debemos vencer. Pero sin embargo, hay que tener la posibilidad de organizar de alguna manera esas actividades, o sea, que no se nos quede todo de un lado. Y ahorita más adelante hablamos de eso y seguramente habrán preguntas al respecto. En una situación normal, cotidiana, aparte de la crisis en la que estamos pasando en estos momentos, digamos que una de las principales dificultades que todos tenemos cuando estamos en la parte laboral y pues obviamente tenemos nuestra casa, es llevar las dificultades del trabajo a la casa o lo contrario, de la casa o del hogar al trabajo. Entonces esas son cosas que se aprenden con el tiempo y que dependiendo de cómo las manejemos, pues nos van a causar más o menos dificultad. Digamos que eso hay que tener en radar porque es algo que generalmente se presenta. Y la otra, el otro factor importante son las relaciones interpersonales. O sea, evidentemente no estamos en solitario. Y aunque el trabajo muchas veces sea individual, o sea, cada quien tenga que cubrir algo en particular, las relaciones interpersonales con el entrevistado o con los colegas o con otras personas implican que tenga yo que en ese momento revisar mucho mi preverbal y mirar cómo estoy manejando las cosas para que las personas, por un lado, me colaboren en lo que yo tenga que hacer y por otro lado, también de alguna manera yo pueda en ellos ver más posibilidades de información o qué momentos, de acuerdo al preverbal que tenga la persona, yo debo parar, tomarme el tiempo, volver a repensar cómo preguntar y volverlo a preguntar a la persona. Evidentemente, pues siempre estamos pensando en tener un equilibrio, ¿no? Entre la vida o el rendimiento laboral como tal. Ya en la parte económica que es distinto, o sea, una cosa es lo que yo hago en mi trabajo y yo puedo sentirme bien o mal remunerada, y otra cosa el trabajo como tal ligado a las finanzas y la vida personal. Entonces, digamos que en la parte del rendimiento laboral, lo que decía, un poco tratar en lo posible de mirar los cronogramas, o sea, de tener actividades con horarios en lo posible. Mirar la competencia que yo tenga para hacer las cosas y por otro lado la palabra competencia también en el entorno laboral en el que yo me encuentro, que en el periodismo pues es altamente competitivo. La rapidez de respuesta que va ligada mucho a lo anterior y es que yo no, o ustedes, mejor dicho, como periodistas, no se pueden dar el tiempo de pensar cuál sería lo mejor, lo mejor, lo mejor, sino lo que yo tengo en ese momento. Y en ese momento, pues entonces el experto que tenga, la foto que tenga, porque toca sacarlo ya. Y la otra cosa con la cual a veces se debe lidiar son las personas difíciles, es decir, personas difíciles no quiere decir necesariamente problemáticas, sino personas difíciles de abordar desde el punto de vista emocional, o porque me cargue a mí, o porque la persona esté muy cargada y yo no sepa exactamente cómo manejar la situación desde el punto de vista ya laboral, pero pues obviamente ahí está metido también lo personal, tanto del entrevistado como del entrevistador. La parte de las finanzas, pues insisto nuevamente en lo de los horarios. Insisto también en que muchas veces, dependiendo del tipo de trabajo que se tenga, pero muchos de los periodistas también trabajan en freelance, o sea que perfectamente pueden tener ingresos por fuera, ¿cierto? De una contratación, como decimos nosotros, una contratación de planta en un medio periodístico, o en el caso mío, por ejemplo, con la universidad o con las clínicas. Pero siempre eso interfiere con la forma en la que yo respondo al problema dinero. Los gastos personales y los gastos familiares que pues obviamente ahí están, mientras uno está trabajando y está contento, está bien, pero también hay que vivir, entonces hay que pensar en que la remuneración sea la adecuada.
Y en la vida personal, ya en lo que es mío, en lo propio, pues hay que pensar en proteger la salud, que casi nadie, son muy pocas las personas que de entrada piensan que la salud es importante. Creo que ahorita en el contexto en el que nos estamos moviendo, pues nos están invitando a que sí o sí tenemos que pensar en la salud, no solamente la nuestra, sino la de los demás. Pero en el trabajo del día a día, este tipo de situaciones que alteran nuestro estilo de vida, que alteran las rutinas, pues también nos van a afectar la salud. Entonces tengo que ver que si yo estoy con, no sé, dolor de cabeza, estoy con alguna infección o lo que sea, pues hay que mirar, o la tensión alta, o soy diabético, pues hay que cuidar la condición médica que cada quien tenga. Los estilos de vida saludables, me han ligado un poco también a lo anterior, y es como pegándose un poco a lo que viene más adelante, es decir, ese estilo de vida saludable implica que yo haga deporte, implica que yo haga algún tipo de actividad lúdica, implica que yo deba comer con horarios, que deba dormir las horas mínimas, que me sienta descansado, que comparta en familia, que pueda manejar la frustración y el cansancio que de vez en cuando se presentan y que es necesariamente uno va a sentir de pronto que he hecho mucho, pero que el resultado no es suficientemente bueno. Y pues obviamente eso va alterando, ya hablando de salud mental, la parte de la autoestima, o sea, que como que la persona puede empezar a sentir que es menos efectiva que los demás. Entonces, la invitación es a buscar ese equilibrio de cada uno, porque todos somos diferentes, o sea, habrá personas que estén cargadas hacia cada uno de los lados, pero lo importante es tratar de buscar ese equilibrio que comentaba hace un rato. ¿Cuáles son los síntomas emocionales que en general se pueden presentar relacionados con la parte laboral? En principio, digamos que los más conocidos son los síntomas depresivos, que muchas veces cuando se relacionan con lo laboral son de tipo adaptativo, o sea, no necesariamente implican una condición biológica de base que haga que la persona necesite un tratamiento biológico como tal, pero sí son síntomas que interfieren con esa calidad de vida de la que estábamos hablando hace un poco. Y esos síntomas depresivos normalmente se presentan cuando son adaptativos frente a un estresor particular. Por ejemplo, en la situación en la que estamos viviendo actualmente, un factor estresor es el estar en aislamiento o no tener la libertad de movernos como nosotros queremos. O, por ejemplo, si hay alguna pérdida de un ser querido, más bien pérdida, no porque eso sería un duelo, más bien la ausencia de un ser querido porque no podamos estar en contacto permanente desde el punto de vista físico. Los síntomas ansiosos que también pueden presentarse de forma adaptativa tendrían relación con el factor desencadenante del que estoy hablando y se manifestarían ya como síntomas de ansiedad que más adelante les voy a comentar cuáles son específicamente. Eso son la parte adaptativa. Y ya lo posterior, que si no se cuida, que si uno no se da cuenta de esas pequeñas cosas que se pueden estar presentando, entonces se podrían causar ya trastornos de ansiedad o depresión que sí requieran algún tipo de atención, porque finalmente no es solamente que la persona esté angustiada o que esté triste o deprimida, sino que al final esos mismos síntomas, ya como trastornos, llevan a comprometer tanto la salud de las personas que el no dormir, el no comer bien y el estar pensando en automático, en negativo, puede causar algunos trastornos inmunológicos que ya están confirmados y que causan alteraciones físicas o condiciones médicas que se pueden también o aparecer o empeorar si ya existían de base. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas de ansiedad que nosotros podemos detectar en forma general? Digamos que los grandes y uno se da cuenta cuando está angustiado porque siente palpitaciones, o sea, que como que el corazón le anda un poco más rápido, y diaforesis, que en términos muy sencillos es que suda mucho, ¿no? Que como que siente que el sudor le viene a la cabeza, a la cara, temblor, el dolor de cabeza, la sensación opresiva en el pecho, como un dolor allí en el pecho, síntomas digestivos que muchas veces es como ardor en la boca del estómago, y parestesias, que es como sensación de que que animalitos o de que le tiembla la mano o la piel. La parte relacionada con tensión muscular es ese dolor que uno siente cuando mueve el cuello o en la espalda cuando se mueve, que cuando uno está trabajando y está muy angustiado en ese momento no lo siente, pero cuando para, sí, ya se da cuenta que le duele. La inquietud, o sea, que se está moviendo, tratando de manejar justamente esos pensamientos que están dando vueltas en la cabeza, la sensación de ahogo, las manos frías, el mareo, sensación de nudo en la garganta, o sea, como que no puede hablar, alteración en la concentración, en las actividades cotidianas, o sea, de vez en cuando puede ser que se le pase algo que era importante hacer y se le olvidó, se lo acaban de decir, se le olvidó el nombre de la persona con la que está hablando, se le olvidó,
Y no es un problema de memoria, es un problema de concentración porque está pensando en otra cosa que le está causando angustia. Y el insomnio, que normalmente es un insomnio de conciliación, eso es decir, que la persona no se puede quedar dormida rápidamente porque siempre está pensando en lo que va a pasar mañana o en las preocupaciones del día, que eso es una de las cosas que habría que manejar en esas personas que sufren de síntomas de ansiedad. De entrada hay que saber que la ansiedad es normal, ¿no? O sea, que todas las personas, todos los seres humanos, sufrimos de ansiedad porque es un mecanismo con el cual nosotros nos defendemos de la adversidad, nos sirve para alejarnos de una situación de peligro o para resolver una situación rápidamente. Entonces, en principio es normal. Digamos que es una aprensión, como dice allí, vaga, si es desagradable, tiene muchos síntomas autonómicos, eso quiere decir temblor, taquicardia, o sea que la sensación de que el corazón anda muy rápido, se puede subir un poquito la tensión, sudor, calor, ese tipo de cosas se pueden presentar y sería lo correspondiente a síntomas automáticos. Insisto en que es un signo de alerta y que generalmente va a prevenir un daño cuando es normal. Cuando la persona tiene esos síntomas permanentemente, ya no están previniendo un daño real, sino algo que la persona piensa que puede ser dañino para él. Y aquí es importante, hablando de lo normal, que digamos hay dos tipos de síntomas de ansiedad. Uno que es agudo, que es lo que llamamos miedo, que en el cual yo sé exactamente a qué le tengo miedo. Es una amenaza concreta, es aguda, le tengo miedo a cruzar esta calle, o le tengo miedo a pasar por tal sitio, o le tengo miedo a determinada cosa. Está ahí, yo sé que es concreto, es agudo y se quita. En el caso de la ansiedad, ya es más inespecífica, no sé exactamente cuál es la amenaza, es crónica en el tiempo y es un proceso que obedece más a la forma en la que yo pienso, a un proceso de pensamiento que generalmente es distorsionado. Hay algunas formas que nos pueden hacer ver cuándo la ansiedad es normal y cuándo es patológica. Entonces, cuando es normal, generalmente es un mecanismo de defensa, como decía, que me ayuda a defenderme de una situación particular. Por ejemplo, puede ser que yo esté preocupada porque tengo un examen de la universidad o lo que sea, no lo estudié bien, o aunque lo haya estudiado, estoy como angustiada, y en el momento en el que yo empiezo a leer las últimas líneas, yo creo que a todos ustedes les pasó en la universidad, que de pronto eso último que leyeron bajo un momento de angustia, eso se queda, y si le preguntan exactamente eso que estaba estudiando a lo último, va a poder responder bien la pregunta. Entonces, de alguna manera, es un mecanismo de defensa. Es reactiva ante una situación, o sea, generalmente es causada por algo. Mejora el rendimiento, como decía, por ejemplo, en el caso del estudio, aprende uno más fácilmente. Es leve, no llega a alterar el funcionamiento, tiene un menor componente sintomático y no va a requerir nunca una atención de psiquiatría estando en esta parte. Ya cuando es patológica, ¿qué es lo que ocurre? Ya no es un mecanismo de defensa, sino que bloquea una respuesta adecuada en la vida diaria. O sea, la persona se paraliza, o sea, esa angustia no le deja seguir adelante. Es desproporcionada, la persona se da cuenta que es desproporcionada, no solamente porque ella lo sienta, sino porque las personas que están alrededor le digan, estás estresado y estás más estresado de lo normal. Empeora el rendimiento, entonces trata de leer, lo mismo que pasaba en el caso anterior, pero entonces está tan preocupado por tantas cosas que lee y lee y lee y no entiende lo que está leyendo, o se demora demasiado para entender, o si tienen que producir alguna cosa y está escribiendo, da vueltas y vueltas y vueltas y como que no, lo que quiere escribir no sale bien. Es más grave, tiene un mayor componente somático, eso quiere decir la alteración de, por ejemplo, del sueño o de los síntomas físicos, y va a requerir una atención de psiquiatría, no necesariamente de psiquiatría, digamos que esto está en el contexto de que pues yo soy especialista en el área, pero requiere atención médica, o sea, se puede ir a un médico familiar, se puede ir a un médico general de la sintomatología, porque entre otras cosas, la ansiedad también puede ser secundaria a una condición médica general. Por ejemplo, una persona que sufra de la tiroides, que se eleve o se disminuya, puede causar síntomas, en este caso de ansiedad, si es exagerada la función tiroidea, la persona está muy acelerada. Como decía, es un proceso de pensamiento, o sea, la persona aprende a ver y a interpretar los estímulos de manera distorsionada. Entonces, la persona, aunque se da cuenta de que siente esas palpitaciones, esa sudoración de la que hablábamos hace un rato, de que está angustiado, tiene conciencia de estar nervioso, de que está asustado, pero no lo puede controlar. O sea, dice, sí, sí, me siento así, pero no lo puedo controlar. Y ese es el problema.
que cuando uno se da cuenta que está angustiado, la persona que no tiene ningún trastorno y es un mecanismo de defensa, simplemente pasa, se dio cuenta que estaba angustiado, había un objetivo o una razón desencadenante, pero luego pasó. Pero en este caso la persona sigue pensando, pero ¿por qué estoy preocupado? ¿Pero por qué estoy preocupado? Y puede ser que llegue el momento en que ni siquiera se dé cuenta exactamente de qué está preocupado, porque puede llegar a pensar, pero todo está funcionando bien, mi trabajo está bien, mi familia está bien, mi salud está bien, pero no sé por qué estoy preocupado. Entonces, por eso decía, un proceso de pensamiento distorsionado. Hay otro tipo de síntomas de ansiedad que es un proceso más agudo, ya vamos a hablar de los dos como más comunes. El primero es cuando se presentan crisis de pánico o de angustia o de ansiedad, también se puede llamar, en las cuales la persona presenta episodios claros como de ataque. Y esos síntomas de ataque es en ese momento como que se paraliza. La persona siente en ese momento de estos síntomas que estamos viendo acá, tiene que tener al menos 4 para yo decir que se presenta un ataque de pánico. Le puede dar a cualquier persona, no necesita tener enfermedad física o mental, sino que frente a un estresor perfectamente puede presentar estos síntomas, palpitaciones, diaforesis, que es lo de la sudoración, temblor, la sensación de ahogo, malestar torácico, o sea, como que no sabe si es que le aprieta o le duele, malestar, náuseas, molestia abdominal, ardor en la boca, el estómago, mareo, desmayo. Esta descripción de desrealización y despersonalización voy a tratar de explicarla un poco. La realización es que la persona cuando mira la realidad, mira el espacio, como que lo ve diferente, o sea, lo veo más grande o más chiquito, las distancias son difíciles de medir, entonces a eso se le llamaría de realización. Y despersonalización es que cuando se mira, de pronto partes del cuerpo no las percibe igual, las ve como más grandes, más chiquitas o como torcidas. A veces en las películas tratan de mostrar eso cuando tratan de mostrar mareo, esa sensación como borrosa, más o menos eso es lo que podría pasar en esta condición. El miedo a perder el control, a volverse loco, o sea, en ese momento que la persona está pasando por esta crisis que normalmente está entre 10 minutos y 1 hora máximo, llega a pensar o que se va a morir porque siente el dolor en el pecho o siente que se está volviendo loco porque no lo puede controlar. Lo otro que puede pasar es que la persona empieza a sentir, tener sensaciones en la piel, como animalitos que se le suben por las piernas o por las manos, o que le tienda la carne, por decirlo de alguna manera. Escalofrío o sofoco, o sea, o se siente como mucho frío o está como muy ahogado por calor. Ese sería, digamos, el trastorno de pánico. Generalmente se consulta por urgencias y normalmente dependiendo de la edad que tenga el paciente, pues uno va a determinar que de entrada es un ataque de pánico. Si es una persona muy joven, sin factores de riesgo y con un examen físico normal, pues uno perfectamente puede encontrar un factor desencadenante y decir que eso fue un ataque de pánico. Pero si es una persona que tenga factores de riesgo para condición médica general, es decir, esté por encima de los 40 años, fume, consuma algún tipo de sustancia, alcohol, tenga factores de riesgo como obesidad, ese tipo de cosas, pues a ese paciente se va con todo el estudio para descartar que no tenga una condición cardíaca coronaria, pues que esté causando la sintomatología. Un trastorno ya más crónico sería un trastorno de ansiedad generalizada, que es un poco más frecuente, no se detecta tanto en la consulta, la persona se acostumbra a tener esa sintomatología, porque es una sintomatología que mínimo completa 6 meses, y puede ser que cuando uno le pregunta al paciente, el paciente diga que se ha sentido ansioso toda la vida, que toda la vida ha sido ansioso, pero digamos que el criterio para hablar de trastorno como tal son 6 meses. La persona dice que no logra controlar la preocupación, que sabe que está más preocupado de lo normal, pero que no sabe cómo hacer para parar. Y los síntomas generales que se presentan durante esos 6 meses y que no se pueden controlar son esa inquietud o impaciencia, la persona se siente muy cansada, tiene dificultad para concentrarse y eso es lo que las personas le llaman la mente como en blanco, se molestan con mucha facilidad, están irritables, tienen esa tensión muscular de la que les hablaba hace un rato, o sea, son los musculares en el cuello, en la cabeza, en la cintura, y la alteración del sueño por la preocupación, o sea, se quedan pensando permanentemente en esas preocupaciones que normalmente no es una, sino que son varias al tiempo, mínimo 2 al tiempo. Y como decía, no necesariamente van a consultar por psiquiatría. ¿Cuál es el problema de tener esos síntomas, digamos, de ansiedad, que son los más frecuentes? El mal humor, la angustia, los problemas que se pueden presentar en la casa,
la sensación del trabajo mal hecho o incompleto, las dificultades de sueño de las que ya les comentaba hace un rato, que también va asociado a esa sensación de cansancio permanente, y que al final, a pesar de que se esfuerce mucho por hacer las cosas, los resultados van a ser poco eficaces en la percepción de él. Y pues puede ser que en la ejecución también, porque da muchas vueltas y porque se demora más tiempo de lo normal o de lo que antes se demoraba para hacer las actividades. Voy a poner, hice 2 diapositivas solamente para centrarme un poco en la situación en la que estamos pasando actualmente, y es que en este momento tenemos una sensación de pérdida de control. O sea, nos han dado una orden en la cual nosotros tenemos que estar aislados, cada uno en su casa, y pasar mucho tiempo pues sin cercanía a las otras personas. Sensación de pérdida de libertad, estamos todos en la casa o estamos solos, también puede ser. Este trabajo en casa también tiene sus dificultades porque hay que hacer el trabajo, pero hay que organizar las actividades del hogar al tiempo con las mismas actividades del trabajo. De todas maneras, y aquí incluyo los medios de comunicación, siempre está uno enterándose de cosas. Entonces está enterando de cuántas personas están falleciendo, de si están funcionando o no están funcionando los sistemas de salud, de cómo van los países unos y otros, de cómo es realmente la contaminación. Yo creo que en este momento, con toda la información que hay en el ambiente, la mayoría de personas conocemos, estemos unos relacionados con salud, cómo funciona el COVID-19 y los tipos de tapabocas y todo esto. Entonces, de alguna manera sí, ya hablando desde el punto de vista periodístico, pues es un momento en el cual hay mucha noticia y hay que sacarle jugo a eso. Pero también si lo miramos desde el otro lado, pues también hay que saber dosificar esta información, porque nos lleva a preocuparnos por nosotros mismos y también por los demás en exceso. Obviamente la situación nos ha llevado a falta de ejercicio y falta de actividades al aire libre que interfieren con lo que hablábamos al principio de la calidad de vida y los estilos de vida saludables. ¿Cuáles son los factores relacionados con la parte de la convivencia? Familia, y que no estamos acostumbrados a estar todo el tiempo en la casa, 24 horas o la mayor parte del tiempo compartiendo con otras personas, aunque sean muy cercanas. Es esa capacidad de negociación que nos toca empezar a sacar, y la capacidad de introspección o de darnos cuenta de los defecticos que nosotros tenemos, que es que levantamos la voz, que tiramos la puerta, que nos gusta estar solos y aislarnos, que tenemos nuestras horas de comida distintas a los demás. Entonces, como que una de las cosas que habría que tener en cuenta es esa capacidad que tenemos que sacar, que todos la tenemos, pero que tenemos que sacarla a reducir ahora más, y es de darnos cuenta que tenemos defectos, que no es solamente el otro, sino que yo los tengo, y que si yo ataco los míos primero es más fácil que la convivencia se dé con más tranquilidad. También hay factores relacionados con la personalidad. O sea, hay personas que son explosivas por naturaleza. Entonces, frente a alguna pregunta, la respuesta va a ser de pronto con 2 o 3 piedras en la mano por naturaleza. Pero si todo el tiempo se está presentando, pues claro que la otra persona empieza a responder. Relacionados también factores con experiencias previas. Como es la primera vez que esto nos pasa a todos, pues todos estamos aprendiendo. Pero en la medida que algunas personas hayan pasado por situaciones difíciles en la vida, en este momento ya podría tener herramientas para defenderse un poco de esta situación. O sea, como decir, bueno, ¿y ahora qué hago? No es el fin del mundo, pero pues me está afectando, entonces, ¿qué debo hacer? Obviamente hay incertidumbre del mañana. O sea, hay incertidumbre de qué va a pasar con la parte económica, qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con la salud. Estamos a la mitad probablemente de las medidas que haya que tomar para protegernos. Hay ruptura absoluta de rutinas, y eso hace que permanezcamos todo el tiempo con un poquito de angustia. Factores relacionados con la tolerancia, manejar las dificultades que alcanzar la familia. Hablaba de las medidas de higiene del sueño, en donde pues, hay que establecer las condiciones apropiadas para ir a la cama. O sea, la pijama, que la cama sea cómoda, que la almohada sea cómoda, las condiciones de oscuridad que se requieran. Antes de ir a dormir, pues un ritual a veces relajante, más ahora en estas épocas, pues a veces se necesita dar un baño con agua tibia antes de dormir, y no comer muy cerca de la hora de la dormida, no hacer ejercicio tampoco cerca de la hora de dormir. Y que si no puede dormir, se levanten, busquen hacer una cosa, leer, tomar un vaso con leche, una agua aromática, algo así. Lo otro importante es, para manejar las cosas, es mirar lo prioritario que uno tiene en la vida. Entonces, tener en la mente
la justa medida de hasta dónde podemos llegar, cuándo debemos parar y cuándo debemos respirar profundo y dejar así. Una cosa es ser buen periodista y otra cosa querer controlarlo todo, y eso nos pasa a todos los que, independientemente de la profesión, uno quiere hacer las cosas muy bien, pero a veces quiere ser tan controlador que pues se agobia con el asunto. Saber conocer las propias emociones generadas por el trabajo, por las personas o por los incidentes que puedan ocurrir, o sea, darme cuenta cuando estoy molesto, molesta, cuando estoy angustiado, cuando me puse triste por una situación en particular que me ha ocurrido con algún incidente en particular. Una de las dificultades también es confundir el reto con el amor por el trabajo y eso con el cumplimiento exagerado del deber, es decir, hay que pelear contra el workaholismo, es decir, no hay que ser tan dependientes del trabajo. Más adelante les voy a mostrar una figura que habla de eso. Recordar que siempre todo tiene un comienzo y todo tiene un fin, o sea que aunque sea una dificultad muy grande, como por ejemplo por la que estamos pasando ahorita, pues generalmente va a terminar, va a llegar un momento en que eso se va a acabar, que nos pueden pasar cosas negativas, que podemos tener, entre comillas, fracasos, o sea que la nota no sea adecuada, que haya un llamado de atención, pero nada cambia lo importante de la vida y no hay que perder el horizonte de lo que nosotros estamos haciendo. Importante, como lo decía hace un rato, practicar deportes y si no se puede deportes, algún tipo de actividad física que implique aumento de frecuencia cardíaca, o sea, sudar y que el corazón esté acelerado. Lo demás es bueno, pero no nos ayuda para mover catecolaminas, que es lo que necesitamos cuando estamos angustiados. Buscar actividades en familia que sean efectivas, respetar el tiempo de la alimentación y el descanso, como lo decía hace un rato, tener actividades recreativas y cuando sea el momento buscar ayuda. No necesariamente tiene que ser alguien especializado en salud. Puede ser un buen amigo al cual yo le puedo contar que estoy absolutamente agobiado con lo que me está pasando, que tal situación me está golpeando duro. Bueno, es importante a veces hablar con alguien. Esta analogía que les pongo aquí, creo que se cortó la comunicación antes de explicársela, y era, yo no puedo estar pegada a una cosa, ni al trabajo, ni a una relación de pareja, ni a los hijos, como si yo fuera una garrapata. Porque lo que suele ocurrir es que cuando lo hago de esta manera, la garrapata se pega solamente a eso y luego si se sacuden, pues se cae y se le acabó el mundo. Entonces no es efectivo, no es bueno. Entonces lo bueno es que nosotros todos tengamos una vida como si fuéramos un pulpo, en donde yo tengo cada pata pegada a una cosa importante en la vida. Entonces, al deporte, a la actividad lúdica, al trabajo, pero entonces en mi trabajo a las amistades del trabajo, a los jefes, a la familia, a los hijos, a la esposa, a las amistades, a la vida espiritual que la tenga, pues, pero lo importante es que entre más patas tenga uno, es muy difícil que todas las patas se caigan al tiempo, la parte económica también. Entonces es posible que falte un ser querido, haya un problema económico, pero pues el resto de cosas que me ayuden a sostener. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Hay estrategias muy sencillas, digo sencillas, luego podemos mirarlas con más calma si quieren, pero son técnicas de relajación, o sea, lo que produce la angustia, como les comentaba hace un rato, es la tensión muscular y el dolor, la sensación de cansancio. Entonces lo que uno tiene que hacer, si lo piensa desde el punto de vista meramente práctico, es relajar esos músculos. Entonces, ¿cómo se relajan? Hay que contraerlos primero. No sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez al gimnasio o ha hecho ejercicio de deporte de alto impacto. Entonces, la idea es contraer los músculos por grupos musculares y luego irlos relajando. Al relajarlos, se produce una vasodilatación que causa calor y causa descanso en esos músculos que estamos relajando. Entonces, entre más se ensaya hacer técnicas de relajación que a veces pueden llevar al sueño, y eso es bueno, más fácilmente se puede hacer una relajación instantánea de un minuto, haciendo mentalmente, digamos, el esquema corporal y relajando los músculos y contrayéndolos y relajándolos al tiempo. Se pueden utilizar también cuando hay muchas preocupaciones técnicas de control de pensamiento. Pues hay unas que son auditivas, en las cuales la idea es, uno no puede decirle a la persona, no piense en los problemas, no piense en nada, piense en blanco, porque es ilógico, eso no es posible. Lo que hay que hacer es reemplazar ese pensamiento de preocupación por un pensamiento que sea positivo o por algo que me ocupe la concentración. A veces no es tan fácil poner el pensamiento positivo. Entonces yo puedo
poner toda mi atención en escuchar los ruidos del ambiente con los ojos cerrados y describirlos con mucho detalle. Puedo describir, cerrar los ojos también y en la posición en la que haya quedado sentado o acostado, parado como esté, empezar a identificar dónde están las partes de mi cuerpo, qué relación tiene una parte del cuerpo con otra. Y empezar y si ustedes se dan cuenta, a veces uno no le pone cuidado a esa propiocepción. Entonces, eso ayuda a volcar la atención sobre esto. Y la otra puede ser una técnica de control de pensamiento visual, que básicamente lo que intenta hacer es que la persona, frente a una figura, que puede ser una foto, que puede ser un objeto, que puede ser una persona, en el momento en que esté angustiada, trate de mirar ese objeto, esa persona o esa foto y identificar o describir todo lo que se vea en ese objeto con lujo de detalles. Entre más detalles tenga, implica más atención. Y entre más atención tenga, implica que más se está desplazando el pensamiento negativo, automático, atormentador que se tiene en ese momento. Entonces, esa es una técnica que requiere ensayo, pero que es una técnica que se puede utilizar cuando se está angustiado. Pues básicamente, más o menos por encima de esto era lo que yo tenía para contarles. Seguramente podemos profundizar en algunas otras cosas que ustedes me podrán preguntar ahora que ya empecemos con preguntas. Así es, Yaira. De hecho, voy a aprovechar este momento para pedirle a las personas que habían enviado preguntas que por favor las vuelvan a enviar debido al inconveniente técnico que tuvimos, se borraron todas las preguntas. Sin embargo, en este momento podemos avanzar con una que ya tenemos. Es Daniel Perfecto. Ricardo. Él dice: buenos días, soy estudiante y estoy haciendo mis prácticas profesionales en un canal de televisión. Desde hace meses lo venía pensando y gracias a lo que dijo la doctora, creo haber confirmado que mi trabajo me produce ansiedad. No he tenido problemas con nadie y de hecho me la llevo bien con mis compañeros, pero siempre que dicen mi nombre o cuando mi jefe me habla me da ansiedad y siento gran malestar. ¿Cuáles son los pasos a seguir para sobrellevar esta situación? Gracias. Básicamente es esto último que les estaba comentando, o sea que si yo sé que esa situación es el estresor, pues ya lo tengo identificado, ya yo sé qué es cuando me llaman. Entonces, en cambio de pensar, es que me van a pedir algo, es que me van a hacer un llamado de atención, eh, como angustiarme, tratar de relajarme un poquito. Esas técnicas de relajación te pueden funcionar muy bien si tú las ensayas haciéndola primero la técnica larga, luego la técnica corta y luego la técnica inmediata. Entonces, en ese momento, antes de ir, cuando te llamaron o cuando sientes la angustia, automáticamente puedes relajar el músculo. Acuérdate que el primero es contraerlo, que es lo que causa, digamos, un poquito de dolor cuando se contrae, y luego la relajación. Y al hacer ese ejercicio también está relajando la mente. Ok, Yaira, ahora tenemos otra pregunta que la hace Estefanía Colombari. ¿Cómo lidiar con todos esos contenidos, testimonios o noticias impactantes y tristes que pasan por el filtro de periodista antes de publicar? Mientras la mayoría de las personas deciden qué leer y qué no leer, el periodista recibe todo, hasta lo más grotesco o triste, y debe vivir con eso. ¿Debe vivir con ello? ¿Será lo que quieres decir? Así es. Bueno, eh, yo pienso que lo importante es saber que uno se puede entrenar para eso. Es una situación difícil, pero piénsalo de esta manera. Es entrenable. Y hay muchas personas que de hecho tenemos que vivir con eso todos los días. No es lo mismo, pero es parecido. Cuando un paciente viene a psiquiatría, una persona viene a psiquiatría, no viene a contarnos cosas bonitas, siempre viene a contarnos dificultades, muchos problemas, pero muchos. Abuso sexual, maltrato intrafamiliar, muchas cosas. Entonces, la manera es que uno se entrena para recibir la información, para darse cuenta que en ese momento tiene que ser empático con el paciente, pero luego esto se queda ahí, yo debo cerrar la puerta y debo seguir con el paso siguiente. O sea, es difícil, pero se puede entrenar. Entonces, todas las personas que de alguna manera hacen coaching, o las personas que hacen, los abogados, las personas que hacen técnicas de levantamiento de cadáveres, son situaciones muy complicadas. Sí, lo mismo que pasa con el periodista, por supuesto, es diferente, pero es muy parecido.
La idea es tratar de, en ese momento sí, despersonalizar un poquito eso. O sea, se está viendo, es una situación complicada, los suicidios, las muertes, todo lo que les están contando a ustedes, porque de todas maneras como que afecta a la persona. Lo importante es no llevárselo para la casa. Por eso es importante hacer expresión emocional y ojalá en los sitios donde ustedes estuvieran trabajando tuvieran la forma de un grupo de amigos sentarse de vez en cuando y tomar un café y hacer expresión emocional. Que jartera tener que escuchar todo eso, me afectó mucho ver que esa niña murió de tal manera, bueno, lo que sea. Entonces, lo reciben sin filtro. Entonces, la forma de manejarlo, este es un muy buen ejemplo de la necesidad de hacer grupos de expresión emocional. Ok, tenemos otra. Buenos días, soy Ignacio García de México. ¿Cuándo es el momento adecuado para alejarnos de los temas de la pandemia para no afectar nuestra salud mental? Bueno, es complicado porque ahorita ese es el tema principal y de todas maneras nos está afectando a todos la vida diaria. Decir, ¿por qué estamos en estas? ¿Por qué estamos encerrados? Pues porque estamos en la pandemia. Lo importante es no verlo necesariamente como algo negativo, o sea, como que intentar verle el lado positivo al asunto. Hay cosas que se están presentando, estamos en un momento histórico, hay cosas que se están presentando en este momento que nos están haciendo sacar nuestras herramientas, nuestras estrategias personales para defendernos de una situación. Eso significa que saliendo de esto, que tampoco va a tomar mucho tiempo, obviamente ahorita nos parece demasiado tiempo, nos parece mucho, pero cuando esto pase y miremos hacia atrás, vamos a salir tan fortalecidos que más adelante cualquier otra cosa que se presente en lo personal o en lo familiar o en lo laboral va a ser más fácil de manejar desde el punto de vista personal, desde el punto de vista emocional, de aguante, de frustración, porque esto está sacando lo más feo y lo más bonito de todos. Entonces lo importante es tratar de sacar lo que nos permita adaptarnos, ¿sí? No sé si eso responde a la pregunta. Ok, por lo pronto tenemos otra con Tatiana Funes. Ella dice, en estas últimas semanas he tratado de hacer ejercicios de respiración, pero hubo un día en particular en el que no pude. Lloré por horas. Estoy tratando de despejar mi mente, pero es difícil. ¿Debo hacer el doble de ejercicios o cambiar de técnica? No, también darte tiempo a que eso pase. O sea, es normal que de vez en cuando tengas un día malo, que las cosas no salgan perfectas. Es normal. O sea, que tú digas, bueno, hoy es un día malo, no pude, no lo logré, listo, mañana será. ¿Sí? Y es importante llevar un día a la vez. O sea, por hoy voy a hacer el ejercicio, por hoy voy a comer con los horarios. O sea, es importante conservar las rutinas, desayuno, almuerzo, comida, vestirse, hacer el ejercicio, tratar de mirar lo que a uno le gusta. No es que yo diga, bueno, entonces me voy a poner a brincar lazo. Si a mí no me gusta brincar lazo, pues ¿qué me voy a poner a hacer eso? Pero si yo puedo buscar algún video en YouTube de música y hago rumba, pues eso también funciona como ejercicio y además despejo la mente y hago algo diferente. Entonces es como darse tiempo también a sentir, ¿sí? Es imposible que no estemos sintiendo cosas en ese tiempo, hay que ponerle buena cara, pero es importante reconocer que está la parte emocional también afectada allí. Fabiana Kulchau pregunta, ¿qué piensa de las EPRACs que lo están recomendando bastante? Pues cualquier cosa que te diga en ese sentido te estaría mintiendo. Que no conozco el medicamento, es un medicamento, imagino, para manejar el virus, no sé. Ok, Si me bueno, puede aclarar un poquito la pregunta, yo con mucho gusto se la aclaro. Bueno, vale. sería bueno preguntarle a qué se refiere. Ok, por lo pronto leo otra pregunta que dice, ¿es difícil llevar la sala de redacción a distancia? ¿Hay algún esquema de cómo poder llevar la coordinación de este modo? Yo soy directora de un medio y finalmente me siento colapsada al final del día, emocionalmente. De acuerdo. Entonces, es importante que se pongan lo que yo decía al principio de los cronogramas de actividades. Es decir, cuando uno tiene un cargo directivo, tiene muchas cosas al tiempo a las que tienes que responder por muchos canales, ¿sí? Entonces, ponle horas a cada cosa, o sea, en este rato voy a intentar y trata de cumplirlo. A veces es difícil, a veces es complicado porque estás en una cosa y sale otra y tienes que responder a las dos, ¿sí? Pero intenta también que las personas que trabajan contigo comprendan que se tiene que hacer ciertas, o sea, que tienes que darle tiempo para la respuesta
de cada actividad. También es importante saber que aunque seas directivo, también te puedes equivocar y las cosas no van a salir perfectas, porque en este momento estamos todos aprendiendo, ¿sí? Importante tener buena comunicación con las personas que dependen de ti, para que ellos sepan que la situación tampoco es fácil para la persona que está coordinando la situación a distancia, ¿sí? Utilizar todos los medios que tengamos desde el punto de vista tecnológico para tenerlo agarrado todo, pero por favor, conserva los horarios del sueño, conservar los horarios de las comidas, hacer un poquito de ejercicio. Si no lo haces así, es posible que empieces temprano, 5 de la mañana, y sean las 12 de la noche y no hayas terminado porque tienes muchas cosas, además porque suele pasar mucho que picas aquí, picas allá y no terminas. Pues todo el tiempo estás trabajando, almorzando, trabajando, hasta vas al baño trabajando. Entonces, ese es el problema. La cosa es que tú logres separar un poquito y es de disciplina. Difícil, pero es de disciplina. Frank Reyes pregunta, ¿qué principios deberíamos tomar como periodistas para colaborar a la salud mental de nuestro público en medio de estos tiempos de crisis? Bueno, una es validar la normalidad de sentir cosas negativas. Eso es una cosa importante. Lo otro es un momento tan diferente en el que hasta nos estamos metiendo nosotros, o sea, nosotros como audiencia, a las casas de los periodistas. O sea, estamos entrando a la vida personal de los periodistas. Entonces, una buena estrategia que yo veía en estos días es, hombre, que también son personas que sufren, que sienten y que sería bueno que de vez en cuando también de alguna manera lo comentaran. O sea, no que digan, oiga, yo estoy sufriendo, no, esto es una situación difícil que nos está golpeando a todos. Para mí está siendo igualmente difícil como para cualquier otra persona. Lo mismo que decimos nosotros como médicos. O sea, claro, pues a uno también le da susto. En cualquier momento se puede uno contaminar o contaminar a alguien de la familia, pero pues estamos en esa situación ahorita y pues toca sacar el pecho y mirar cómo se soluciona la situación, sabiendo que es difícil, o sea, sabiendo que de vez en cuando amanecerá uno con las ganas de no hacer nada y con tristeza y con aburrimiento, es normal. Tenemos una De inquietud. pronto, espérame, con respecto a lo anterior, también podría ser dar esas estrategias muy como lo que yo hago para manejar mi angustia. Eso sería muy bueno. La gente probablemente no quiera que les digan cosas súper expertas, súper, no. La gente quiere saber qué hacen los otros también para manejar sus preocupaciones y su angustia en este momento. Y un periodista es una persona normal, como todo el mundo, que también pasa y tiene estrategias buenas para mejorar las situaciones. Desde Perdón que te Ecuador, interrumpí. desde Ecuador, Rubén Darío Inga dice, en caso de que un periodista durante la cobertura resulte con un contagio positivo de COVID-19, ¿cuáles serían los pasos más adecuados para sobrellevar esa noticia? Bueno, va a tomar tiempo porque mientras tienes el contacto y después que tienes el contacto tengas los síntomas de cuando te hagan la prueba resultas positivo, pues la cosa es que eres una persona normal y que si estás en contacto como cualquier otro con alguien que esté contaminado, existe ese riesgo. O sea, sabes de entrada que existe ese riesgo. Entonces lo importante es hacer todo lo que digan las instituciones de salud, el médico que te esté viendo, para cuidarte a ti, para cuidar a las personas que están contigo. O sea, seguir, digamos, todas las indicaciones que mientras se sigan, acuérdense que hay unos factores de riesgo específicos para que la condición médica se complique y básicamente son antecedentes personales de condiciones médicas como diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar, fumar, ese tipo de cosas pueden ayudar a que se complique la situación. Entonces, como que tranquilo, o sea, si sale positivo, tranquilo y hacer lo que digan los médicos que hay que hacer. Ok, Yaira, con respecto a la pregunta anterior que habían hecho con el Aceprax, la persona dice, Aceprax es el nombre comercial del alprazolam. Ah, ok, allá, ok, muy bien. Pues el alprazolam es un medicamento, es una benzodiazepina, que es muy buena para manejar episodios de ansiedad, pero es un medicamento que es de fórmula de control, o sea que no la puede formular cualquier persona. La formula un psiquiatra y la formula para hacer tratamiento de un trastorno de ansiedad particular. Es un medicamento que es muy bueno, bien utilizado. Sí, sí puede causar adicción, eso es cierto, pero el problema no es el medicamento ni es la persona que se lo está tomando.
el problema sería el médico que lo formule, que no le diga cómo se lo tiene que tomar, durante cuánto tiempo se lo tiene que tomar y cómo no lo debe combinar con otras cosas. Por ejemplo, ese tipo de medicamentos no se pueden combinar con alcohol. Ese tipo de medicamentos bajan un poco los reflejos, entonces no se pueden, al principio, los 2, 3 primeros días que se toma el medicamento, no hay que manejar o tener actividades que sean de precisión porque los reflejos están disminuidos. Pero en principio es un medicamento que en tiempo corto funciona para los síntomas cuando está bien indicado, o sea, no es un mal medicamento. Es el Xanax, nosotros lo conocemos acá como Xanax, alprazolam. Ok, bueno, entonces tenemos una pregunta acá que creo que puede ser a manera de resumen por lo que ya habías tocado el tema. ¿Puedes dar consejos prácticos para sobrellevar las actividades hogar-trabajo cuando se haya tenido que cambiar, incluso cancelar varias actividades que clasificamos como normales? De acuerdo, o sea, lo importante es, por un lado, saber que la situación no está siendo igual, es diferente. Estamos acá ante el reto, pues, de poder manejar casa y trabajo al tiempo. Y en algunos casos, casa, trabajo y niños con estudio al tiempo. Entonces, eh, habría que particularizar si la persona está viviendo, por ejemplo, están viviendo en pareja y los hijos, o está viviendo una persona sola, ¿sí? Porque entonces ahí implica organizar mucho los tiempos, como decía antes, organizar desde el comienzo como si no estamos en vacaciones, o sea, porque es que a veces uno de los problemas que podría haber es pensar que estamos en vacaciones, ¿no? Estamos trabajando, pues ahorita Semana Santa para muchos países latinos que paran en Semana Santa, pero, pero la semana siguiente es una semana laboral común y corriente. Entonces es levantarse a la hora normal, desayunar a la hora normal. Hay cosas que van a ser chéveres que no pasaban antes, porque ahora están en familia, entonces van a poder desayunar tranquilos un ratico y hablar, van a poder almorzar de pronto al tiempo y hablar, van a poder tener actividades lúdicas que hagan en familia, puede ser ver una película, puede ser jugar alguna cosa de esa, puede ser hablar de la situación, como decía, expresión emocional también es eso, hablar de la situación, de lo harto que es estar encerrado, de no poder hacer lo que uno quiere porque pues si sale a la calle y no tiene el número de cédula, aquí estamos con pico y cédula, entonces de pronto le ponen alguna sanción o algo. Entonces, digamos, tratar de llevar la rutina lo más normal posible, tratar de ver el lado positivo de la situación, siempre tiene un lado positivo, y cuando haya algo muy maluco, saber que es normal que se presente. Entonces, en ese momento, hacer algo para desahogarse un poquito, o sea, hacer ejercicio, leer otra cosa. También a veces hace falta estar solo y pensar, depende de las personas. Entonces, que lo otro también entienda, están en pareja, que a veces se necesitan espacios separados. Las mujeres somos muy habladoras y a veces agobiamos mucho, porque hablamos mucho y pensamos que todo lo que decimos es súper importante. A veces sí es, pero la verdad es que hablamos más de la cuenta comparado con los hombres. Los hombres hablan más poquito y son más aislados, entonces tal vez el hombre necesita un espaciecito de estar solo y pensar, y como recalcular como la situación, y luego vuelve otra vez. Eso ayuda mucho también con las disfunciones familiares que también se pueden presentar durante esta época. Entonces digamos que a manera de resumen es, no hay una regla para todas las familias o para todas las personas, pero algunas de las ideas que hemos dado aquí pueden ser particularmente útiles para algunos de ustedes. El sueño también es importante y mantenerse hidratado y comer bien. Yaira, antes de finalizar, hay una pregunta que, bueno, varias personas la han hecho y la resumo en una sola. Es que ahora, haciendo teletrabajo, sientan que trabajan más que antes. Quizá puede ser porque no organizan bien el tiempo, entonces quieren recomendaciones para este punto. Un poco es lo que decía hace un rato. Les voy a ser sincera, a mí me está pasando lo mismo. O sea, ahorita siento que estoy medio en vacaciones, pero la semana pasada nosotros estamos dictando clases remotas, y si no tenemos la precaución de separar los tiempos y determinar cada actividad y luego empezar la otra y poner tiempo de comienzo y tiempo de fin y que todo el mundo lo sepa, vamos a terminar enrollados entre las 5 de la tarde y las 12 del día, de la noche, perdón, todos los días. Entonces, coloquen cronograma de lo que voy a hacer hoy y hasta aquí, y ahí paro, y mañana ya será otro día y miraré qué hago. Que no alcancé hoy, no pasa nada, el mundo no se va a acabar, lo sigo haciendo el día siguiente, ¿sí?
pero sí es importante parar. Pónganle la hora, 6 de la tarde, 5:30, 6 de la tarde, intenten ser efectivos en el día. La mayoría de las veces es porque nos embolatamos y empezamos a hacer una cosa y otra y otra y otra y por eso no nos rinde, ¿sí? Entonces, y que las reuniones que se tengan también sean efectivas, porque también hay mucha reunión ahorita remota. Entonces, va a ser una reunión de 1 hora, los objetivos son tales y tales, se va a discutir tal cosa y es 1 hora, no 1 hora y media ni 12, 1 hora, ¿sí? Y para tal cosa que tengo que entregar, le voy a dedicar 2 horas, son 2 horas, no 2 horas y cuarto ni 2 horas y media. Y si tengo mi hora de almuerzo, y si tengo mi media hora de desayuno, bueno, no sé cuánto se demore cada uno con el desayuno, ¿sí? Pero sí, sí me parece que la mayoría de las veces es porque empezamos a picar aquí y allá. Yaira, muchísimas gracias por compartir todas estas recomendaciones para nuestra salud mental. Agradezco también a todos los participantes de la actividad y les recuerdo la invitación a postular a la beca Rosalind Carter para periodismo en salud mental, que tiene abierta la convocatoria hasta el próximo 30 de junio de 2020. Asimismo, estén todos muy pendientes a las demás actividades en línea que estaremos realizando sobre la cobertura periodística del COVID-19. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima. Gracias a todos ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.